Amigos, son las 7:34 de la mañana en la hora del este de los Estados Unidos, 8:34 hora de Venezuela. Nosotros estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y estábamos hablando en el segmento anterior de lo que es noticia. Perú, que cumple su séptimo día de manifestaciones intensas exigiendo adelanto de elecciones. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Pues lo estaremos conversando con el internacionalista Alejandro Linares. Buenos días, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Marjorie, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Un placer poder hablar contigo sobre estos temas. Es una noticia en desarrollo y yo sé que tú siempre estás muy bien actualizado. Quisiera que nos hablaras de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vemos que Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en todo el territorio peruano. ¿Qué significa esta medida? Sí, básicamente lo que significa la declaración de un estado de emergencia es, en primer lugar, que la seguridad del país, de todo el Perú, está en manos o ha quedado en manos de las Fuerzas Armadas. Eso es lo primero que significa la declaración de estado de emergencia. Lo otro, o lo segundo que significa la declaración de estado de emergencia, es que quedan suspendidos algunos derechos, algunas garantías fundamentales, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión, la inviolabilidad del domicilio, lo cual quiere decir que se pueden hacer requisas o allanamientos sin la necesidad de una orden debidamente emitida por un juez. Eso es lo segundo que significa la declaración de un estado de emergencia. Pero más allá de lo legal, yo quisiera hacer, si me permites, por supuesto, Claro. el análisis o más bien interpretar lo que implica este estado de emergencia. Este estado de emergencia lo que implica o lo que nos quiere decir es que Dina Boluarte, la presidente que quedó en el cargo luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, Dina Boluarte no ha logrado calmar las aguas en Perú. Por una parte, no ha logrado calmar las aguas. Desde hace 6 días, hoy 7, se han registrado manifestaciones que fueron muy intensas o que han sido muy intensas, sobre todo hacia el sur de Perú. Esas manifestaciones han dejado, según los reportes que se pueden consultar, entre 6 y 7 personas fallecidas. Pero además, Dina Boluarte, al parecer, no ha conseguido eso que conversamos en alguna oportunidad, en días pasados, tender puentes con el Congreso, sobre todo con la oposición en el Congreso. Dina Boluarte hasta este momento ha implementado 3 medidas con la intención de lograr pacificar Perú. La primera de ellas fue la de presentar ante el Congreso, ante el Legislativo, un proyecto para adelantar las elecciones. Creo que el día de hoy, si no me equivoco, el Sí. día de hoy Ujú. ese proyecto es sometido a discusión. Si se aprueba, lo más probable es que las elecciones generales que se tenían que realizar en 2024 se adelanten hasta 2023, finales de 2023. Pero la primera medida de Boluarte fue esa. Primero, de presentar un proyecto para adelantar elecciones. Luego, no logró pacificar al Perú, calmar los ánimos, calmar las aguas. Declaró estado de emergencia en el sur, que es donde las manifestaciones se estaban registrando con mayor virulencia. Tampoco funcionó. Y ahora ha decidido extender ese estado de emergencia a todo Perú, a todo el territorio peruano, precisamente por lo que decía, porque no ha logrado apaciguar los ánimos de los peruanos. Alejandro, tengo varias preguntas. Por un lado, hoy justamente como bien lo señala, se va a debatir en el Congreso peruano este adelanto de las elecciones. La presidenta Dina Boluarte había accedido a este adelanto para el año 2024. Algunos manifestantes quieren que el proceso se haga a corto plazo, pero hablando con especialistas en la materia nos dicen que desde el punto de vista técnico es difícil poder hacer un adelanto de elecciones en muy corto tiempo. Según tu experiencia,
¿qué nos dice la historia sobre cómo debería ser este proceso? ¿Cómo llegar a un punto de entendimiento entre los manifestantes y sus exigencias y lo que se puede hacer desde el punto de vista de la Constitución? Sí. Bueno, constitucionalmente Dina Boluarte está facultada para cumplir todo el término que le correspondía a Pedro Castillo. Sin embargo, como te dije hace días, el que eso se cumpliera iba a depender en mucho, de la capacidad de Dina Boluarte para tender puentes con la oposición y para conectar con la ciudadanía en la calle. Al parecer, todo está indicando que Dina Boluarte no ha logrado ni una ni otra cosa. Evidentemente, ante ese hecho, la solución más salomónica es la de adelantar elecciones. Las elecciones, sí, ciertamente estaban propuestas inicialmente para abril de 2024, pero hay muchos que consideran que eso es demasiado tiempo. Por eso, voy a repetirlo, lo último que se propuso fue realizar los comicios, realizar las elecciones hacia finales de 2023, muy posiblemente en el último trimestre de 2023, es decir, el año que viene. Ahora, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración? Hay que tomar en consideración si el órgano electoral de Perú está en condiciones reales y con capacidades reales para organizar unas elecciones generales, que no son solo presidenciales, son generales, es decir, sean legislativas y presidenciales, en un lapso de poco más, poco menos de un año. Precisamente por esa razón es que el día de hoy acude al Congreso de Perú el ministro de Justicia, que fue designado precisamente por Dina Boluarte, para presentar su análisis sobre el tema y para manifestar o plantear ante la Cámara, ante los congresistas, si el órgano electoral y si el Perú está realmente preparado para organizar y hacer una elección en tan corto tiempo. ¿Piensas que esta medida de la declaración de estado de emergencia a nivel nacional puede tratar de controlar los ánimos de la gente? Porque ciertamente el control de las Fuerzas Armadas pudiese intimidar, pero también hemos visto que al parecer no hay miedo por parte de los manifestantes que se han enfrentado, sobre todo en el interior del país, a las fuerzas de seguridad para hacer este tipo de exigencias. Cuando un gobernante, Marjorie, cuando un gobernante, sea de donde sea, del país que sea, opta por sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para que cumplan funciones de seguridad, es decir, para que sustituyan, por ejemplo, a las policías o a otros órganos de seguridad que se encargan precisamente de resguardar a la ciudadanía, es porque se está asumiendo una medida extrema que lo que nos indica es que esa autoridad en el poder y que los organismos policiales o los organismos de seguridad tradicionales no están en la capacidad de contener las manifestaciones, de contener las protestas. Entonces, sin duda, lo que está haciendo Dina Boluarte es tomar una decisión extrema con la intención de contener las manifestaciones. Ahora bien, como tú bien lo indicas, como bien lo dices, las manifestaciones han sido muy virulentas, en algunos casos muy violentas, con manifestantes enfrentándose directamente a los cuerpos de seguridad. Si esta tendencia permanece y si tenemos a unas Fuerzas Armadas en la calle, hay que recordar que las Fuerzas Armadas no están entrenadas, los militares no están entrenados, no están formados para lidiar con ciudadanos, para lidiar con manifestantes. Su entrenamiento, su formación tiene otro fin. Entonces, si tenemos a unos manifestantes violentos en la calle y tenemos a unas Fuerzas Armadas que no están entrenadas para enfrentar a la población civil, pero que en este momento
tienen la responsabilidad de garantizar el orden y la paz, lo que puede o podría devenir en Perú sería un escenario en el que se incrementen, recrudezcan los enfrentamientos, pero ya no entre manifestantes y policías, sino entre manifestantes y fuerzas armadas, y eso puede estremecer muchísimo más al Perú. Claro, sería un escenario muy, muy peligroso. Para las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo, les recordamos que el Poder Judicial peruano reprogramó para el día de hoy esta audiencia sobre el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario Pedro Castillo, pues investigado por este delito de rebelión. ¿Qué pudiese suceder con Castillo de aquí en adelante? Alejandro, ¿cuáles son los escenarios factibles? A ver, bueno, lo primero que hay que decir es que Pedro Castillo permanece en custodia policial, permanece en prisión diariamente. Pedro Castillo se comunica con sus seguidores a través de cartas en las que asegura que él es el presidente legítimo más allá de la decisión que tomó el Congreso de Perú la semana pasada. Esa es la situación actual de Castillo. En efecto, hoy se evalúa su causa, se evalúan las acusaciones en su contra. De momento descarto que a Castillo se le puede dar algún tipo de beneficio como libertad condicional o casa por cárcel. A mi juicio va a permanecer recluido, va a mantenerse en prisión. Es lo que creo que va a suceder, lo que seguramente va a suceder. Y lo que van a evaluar el día de hoy los jueces es si esas acusaciones que pesan contra Pedro Castillo por aparente rebelión, si las pruebas que hay contra él por aparente rebelión son lo suficientemente sólidas como para juzgarlo. Hay que recordar que Pedro Castillo puede ser juzgado, ya puede ser juzgado, porque se le destituyó. Al destituírsele, pues evidentemente pierde el fuero presidencial, entonces él puede ser juzgado y de ser hallado culpable, Castillo estaría enfrentando una condena que podría oscilar, quise decir, podría oscilar entre los 20 y los 50 años de cárcel. Alejandro, cuéntanos algo, esta opción que se había manejado desde un inicio del posible asilo que pudiese brindarle el gobierno de México, ¿quedó ya descartada? No, es una opción que las autoridades peruanas no han considerado, al menos no públicamente en su totalidad, pero sí es una opción que está en pie, que es viable. eh, Desde la misma semana pasada, cuando todo estaba transcurriendo, se conoció extraoficialmente que Pedro Castillo había solicitado asilo político en México. De hecho, quería dirigirse hacia la Embajada de México en Perú, en la ciudad de Lima. Evidentemente no logró conseguirlo, no logró llegar a la sede diplomática, fue detenido antes de que pudiese lograrlo. Sin embargo, más adelante el mismo gobierno mexicano oficializó ese pedido de asilo político y el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que otros presidentes latinoamericanos, como por ejemplo el presidente de Perú o el presidente de Colombia, se ha solidarizado con Pedro Castillo, de manera que si la justicia peruana decidiera, por ejemplo, concederle algún tipo de beneficio a Castillo que le permita, por una parte, salir de cárcel, salir de prisión y luego abandonar Perú, entonces la opción de asilarse políticamente en México sería bastante viable para Castillo. Alejandro, tú tocaste
brevemente un punto clave que tiene que ver con esas cartas que Pedro Castillo dirigió a la opinión pública a través también de la cuenta de Twitter, donde algunos especialistas dicen que él ha irradiado una imagen de víctima, él trata de victimizarse ante los hechos ocurridos. ¿Consideras que este mensaje de Castillo ha incitado a la violencia en las calles? Directamente Pedro Castillo no ha dicho, porque no lo ha dicho de manera textual, salgan a las calles, vayan a manifestar, protesten, ocasionen caos, ocasionen violencia. Él no ha dicho eso, no ha dicho tal cosa. Pero sin duda, sin duda, sin duda, cuando llama a sus seguidores, sobre todo a sus seguidores más fieles, a sus seguidores más duros, a, por ejemplo, no dejarse convencer por el llamado a elecciones anticipadas, cuando llama a sus seguidores a permanecer en la lucha y cuando llama además a sus seguidores a seguir resistiendo, pues él es el legítimo presidente de Perú. Así lo ha dicho Castillo, soy el legítimo presidente de Perú y lo que está ocurriendo es un intento de la derecha para desconocer a una vez más a los que siempre han sido rechazados. Con toda esa retórica, evidentemente Pedro Castillo le está echando gasolina al fuego, o más bien está intentando apagar un incendio con gasolina. Claro, lo entiendo. ¿Qué sigue para Perú y cómo esta situación de inestabilidad política ha afectado la parte económica? Porque hay aeropuertos que están cerrados, vías principales, regiones que están incomunicadas. Sin duda alguna, pues esto ha sido también un duro golpe y ahora con este estado de emergencia imposibilita a las personas también desenvolverse normalmente por las vías principales. Sí, al paralizarse el país en esta ocasión por motivos políticos, se paraliza mucha de esa dinámica que Sí. vitaliza y que mueve la economía. Se paralizan las industrias, Ujú. se paralizan todos los sectores de la economía, el primario, secundario, terciario, porque si no se produce materia prima, esa materia prima no puede ser llevada a las industrias para que las industrias las procesen y conviertan esa materia prima en productos elaborados que finalmente llegan a los mercados y son vendidos. Entonces se afecta toda esta cadena. Eso puede generar, puede generar una situación de desabastecimiento que puede traer consigo un aumento de los precios. Por supuesto, al aumentar los precios puede venir consigo también el fenómeno de la inflación. Y hay algo que también te mencionaba hace día, Marjorie, perdón, que es importante. Y es que cuando se dan eventos que ocasionan inestabilidad política en los países, muchas veces los inversores retiran sus capitales de ese país y los refugian en naciones que consideran mucho más seguras. Muchos inversores incluso prefieren salir de su dinero, de sus activos en moneda local y prefieren refugiarse en divisas. Y esto puede ocasionar problemas como fuga de capitales, por ejemplo, como depreciación de la moneda local y por supuesto que eso también vendría a afectar a la economía peruana. ¿Qué hay detrás de estas protestas? Porque al inicio, hace 7 días atrás, se hablaba de que las personas querían que restituyeran en el poder a Pedro Castillo, otros decían que habían sido manipuladas por partidos políticos, también se habla de cambios importantes en el Congreso, otros señalan elecciones adelantadas ya. ¿Cuáles son las motivaciones de las personas que mayoritariamente salen a protestar? Hasta la semana pasada, Pedro Castillo, tenía una desaprobación de 60%.
tal vez un poco más, tal vez un poco menos, en función de la encuesta, del sondeo de opinión que se consultara. Pero eso es lo que indicaban estos estudios, que Castillo tenía una desaprobación de 60%. La gente había salido a la calle para demandar la destitución de Pedro Castillo. Una vez que se destituye Pedro Castillo y una vez que Diana Boluarte asume la presidencia y empieza esta gestión que tiene un carácter interino, salieron a las calles los que apoyan a Pedro Castillo. Los que hoy en día están en la calle son ciudadanos que apoyan a Pedro Castillo y que consideran que lo que ocurrió o lo que ha ocurrido desde hace una semana en Perú es un golpe de Estado que lo que pretende o lo que busca es revertir esa orden que dio la misma ciudadanía años atrás cuando eligieron a Pedro Castillo como presidente del Perú. Alejandro, gracias por este análisis. Estaremos muy atentos a los nuevos acontecimientos. Es una noticia en desarrollo. Veremos qué ocurre de aquí en adelante con el expresidente de Perú, Pedro Castillo, y las consecuencias de esta declaración del estado de emergencia y si pueden controlar o no las intensas protestas que han ocurrido en el país en estos últimos días. Gracias por tu análisis. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Bueno, como ustedes lo acaban de escuchar, es Alejandro Linares, internacionalista, periodista venezolano y por supuesto amigo de la casa. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. Los dejamos antes con el pronóstico del tiempo en América Latina.